Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de ABD Bartenders. Hoy día vamos a hablar acerca de la ginebra, o también llamado gin. Vamos a hablar un poco de su historia, de qué está hecho. Vamos a prepararnos también un cóctel. Claro, el clásico gin tonic. Este mes de octubre, exactamente el 19 de octubre, ha sido su día, el día del gin tonic. Y está enlazado con nuestra historia, con el Perú. Así que vamos investigando un poco, no sin antes decirte que nos visites en las páginas de Spotify como ABD Bartenders, en Anchor también puedes encontrarnos, y en el resto de plataformas de podcast. Puedes encontrarnos en Apple, puedes encontrarnos en Breaker, en Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y, como te decía, en Spotify. Si quieres darnos un aporte, una donación, ayudarnos, también puedes picar acá y puedes escoger la membresía que más te parezca. De todas maneras, muchas gracias por escucharnos. Estoy viendo que las estadísticas han subido. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, nos están escuchando. Muchas gracias, de verdad, estoy muy contento. Y vamos al tema. Hoy día vamos a hablar del ginebra, del gin, también llamado gin. ¿Cuál es el origen del gin tonic? Revelamos la historia que hay detrás de uno de los cócteles más populares y con mayor tradición a lo largo de los siglos. Presente desde el siglo XVII, el gin tonic no es solo uno de los cócteles más populares, sino también una de las bebidas con más tradición de la historia. El origen de su combinación es todavía hoy una mezcla de leyenda y realidad que complica saber cuándo nació con exactitud. El gin tonic mantiene desde su nacimiento como tal la base de su receta, ginebra y tónica. Un básico que, gracias a la evolución de sabores de sus dos ingredientes fundamentales, vive un momento de transformación en el que aderezos, botánicos y otros elementos aromáticos convierten una copa en un auténtico mundo de aromas. Pocos cócteles tienen tanto pasado como el gin tonic, un pasado del que muchos se han disputado su autoría y que demuestra que, con el paso del tiempo, el gin tonic goza de buena salud como cóctel de disfrute. Un aspecto muy alejado de unos orígenes en los que su combinación se consumía como preparado médico para luchar y prevenir la malaria. Para entender el origen del gin tonic, hemos de remontarnos a dos lugares tan singulares como Perú y la India, pero también a dos momentos históricos muy distintos que marcan de manera inevitable el origen de un cóctel que solo comparte con sus raíces la base de una receta. Un nacimiento que dista mucho del glamour que hoy tiene el gin tonic. La quinina, el oro inca del siglo XVII. Entender el origen del gin tonic no puede hacerse sin darle el protagonismo que se merece a la quinina, un extracto natural procedente de un árbol que, lejos de ser únicamente un remedio medicinal, provocó el nacimiento del gin tonic tal y como lo conocemos. La versión más extendida otorga a la española condesa de Chinchón el descubrimiento del uso terapéutico de una singular corteza, la de cinchona, de donde se extrae la quinina. En el viejo continente, concretamente en 1638. Enferma de malaria, entre sus cortesanos del Perú de 1632 eran conocidas las propiedades curativas del árbol de la cinchona, que solo crece en las colinas de los Andes, algo que no solo le salvó la vida, sino que incluso generó que la cinchona se exportara a Europa. Pronto fue reconocida como medicamento en la prestigiosa London Pharmacopoeia, la Biblia médica de la época, y solo un siglo después era objeto de estudio para diferentes científicos en busca de una manera más sencilla de administrar el principio activo de la cinchona. El ejército inglés responsable del primer gin tonic. Padre del agua tónica, a Jacob Shep se le atribuye el mérito de haber transformado una bebida médica en el precursor del actual gin tonic. Serían Pierre Joseph Pelletier y Joseph Bien-Aimé Caventou,
científicos franceses quienes lograran en 1817 extraer su principio activo, la quinina, y convertirlo en pastillas, unos comprimidos que comenzaron a enviarse a las distintas colonias europeas tropicales de la época en África y Asia para paliar los estragos de la malaria. A pesar de su efectividad médica, pronto fue necesario buscar una alternativa a su consumo. Su extremo amargor complicaba mucho la administración a los enfermos, motivo más que suficiente para que, en torno a 1825, oficiales ingleses destinados en la India comenzaran a disolver las pastillas en el gin de origen holandés que la Marina Real inglesa había contribuido a expandir por el mundo con sus viajes. Un hecho curioso, ya que en Inglaterra de entonces la ginebra no gozaba de simpatía. Qué gracioso. El agua tónica, o como el gin tonic, se transformó en bebida de placer. Pronto nacería lo que se conoció como el Indian Water Tonic, una mezcla de quinina, ginebra, agua, edulcorantes y aromatizantes, habitualmente lima. Un precursor del gin tonic de hoy que evolucionaría en poco tiempo de manera natural. El ejército inglés sustituyó el agua por la soda y lo haría por completo con la irrupción de las aguas tónicas carbonatadas inventadas por Johann Jacob Schweppes, el padre de la tónica Schweppes que conocemos hoy. Sería gracias al invento de Schweppes cuando el término gin tonic se acuñó por completo y, lo que es más importante, el motivo decisivo para que el gin tonic comenzara a tomarse por ser un cóctel refrescante y lúdico para celebrar en lugar de para curar. Casi 4 siglos de historia, de mucha historia y viajes concentrados en una copa. ¿No es un buen motivo para honrar su historia saboreando uno? Por supuesto que sí. Sigamos. ¿Qué es la ginebra? Veamos qué es la ginebra en sí. El gin and tonic ha salvado más vidas y mentes inglesas que todos los doctores del imperio. Winston Churchill. La ginebra, también conocida como gin en inglés, es un aguardiente que se obtiene mediante la destilación de la cebada sin maltear una vez fermentada. Sus niveles de alcohol se encuentran entre 37 grados y 47 grados. El pilar base de la ginebra es la rectificación que experimenta con bayas de enebro y la aromatización que le proporciona hierbas como la corteza de lirio, cáscara de naranja, angélica, cardamomo e incluso pepino. Esto varía según el fabricante. Toda una gala de sabores y aromas. Esta fascinante bebida también es elaborada a base de granos de maíz o centeno. La ginebra se emplea en cócteles muy populares como el Dry Martini, el cual aparece en varias películas de James Bond, que en un pasado era el cóctel que bebían las personas de clase alta. Es un licor que simboliza la clase, el estilo y glamour de quien lo bebe. Sin duda alguna que el gin figura como una bebida moderna que logra agradar a los paladares más finos y permite degustar un conjunto de sabores y aromas en cualquier evento o reunión. Tenemos inclusive hasta beneficios por tomar gin. Por ejemplo, es digestivo y alivia problemas estomacales, es diurético y puede ayudar contra la retención de líquidos, combate la tos, las gripes y los resfriados. Preciso para esta época, así que ya saben, tengan una botella de gin en casa. Puede ayudar a aliviar el lumbago y otras dolencias musculares o articulares. Aporta menos calorías, 0 ácidos grasos y 0 colesterol. Esto va para las chicas. Una botella de gin en sus cuartos. Veamos lo que dice la revista Cocktail. En su publicación de el 19 de octubre, obviamente el día del Gin Tonic. El día del Gin Tonic es el 19 de octubre, como les decía. El Gin Tonic no necesita presentación, elaborado principalmente con ginebra y agua tónica. Algunos expertos incluso dirían que es el cóctel más internacional que existe. Y aunque históricamente se ha asociado su nacimiento a países europeos, el Perú habría sido un gran protagonista en sus inicios, como ya veíamos. Desde el 2010, cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de esta bebida.
que según una de las teorías más comentadas dio sus primeros pasos en el virreinato peruano allá por 1632. Lo que veíamos hace rato, ¿no? Ahora, la preparación. Acá, según la revista Cocktail, vamos a leer lo que dice. Ingredientes: 50 mililitros de Beefeater Dry Gin, equivalente a una parte. 100 mililitros de agua tónica, equivalente a 2 partes. Hielo, rodajas de limón y de naranja. Preparación: en una copa globo vierte el gin y llena hasta la mitad de la copa con el agua tónica. Seguidamente agrega hielo hasta el tope de la copa. Recuerda que cuanto más, mejor. Luego añade una rodaja de limón y otra de naranja. Finalmente revuelve y disfruta. De manera adicional puedes incluir algún botánico cálido como pimienta, jamaicea, cardamomo o anís estrella. A ver, yo les doy mi preparación de mi experiencia como hacía en la barra. Sí, en la copa globo sí es ideal, pero si no tienes una copa globo puedes usar un vaso largo, hasta un vaso corto si es que no lo tienes. Lo ideal es que la tercera parte del vaso contenga el aguardiente, contenga el gin o la ginebra, ¿no? En este caso, por ejemplo, imaginemos que este vaso, a los que están mirando en el YouTube, este sea, por ejemplo, el vaso que vas a usar, la copa balón. Imaginariamente la divides en 3 partes, ¿no? 1, 2, y esta sería 1, 2, 3 partes. Entonces, en esta parte más o menos debería de estar toda la parte de ginebra o gin. Y el resto lo rellenamos con agua tónica. Si gustan le pueden poner unas gotas de limón, eso es opcional, o simplemente poner las 2 rodajas de limón o naranja si gustan. Pueden agregarle un trocito de romero o de cardamomo, como decían, o anís estrella. Eso ya depende del gusto, así es. Y tienen un excelente clásico y sobre todo, como veíamos, inclusive hasta medicinal, ¿no? Digestivo, alivia problemas estomacales, diurético, combate la tos, puede ayudar a aliviar el lumbago, aporta calorías, 0 ácidos grasos y 0 colesterol. Así que ya saben, esto es todo lo que nos puede aportar el gin. Hemos visto un poco de historia, un poco de su preparación y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido hasta el momento. Esto es Ave de Bartenders para el mundo.